Muy bien, la clase pasada estuvimos hablando acerca del atributo de Dios de la santidad, ¿verdad? La santidad como atributo de Dios. Ahora, en esta noche, vamos a ver los atributos de Dios, pero esos atributos que están relacionados con la santidad de Dios. ¿Ok? Ya hemos visto atributos como la santidad. Ahora vamos a ver atributos que están relacionados con la santidad de Dios. ¿Ok? Así que saque su lapicero, su cuaderno teológico, su Biblia teológica y vamos a estudiar este tema interesante. Atributos que están relacionados con la santidad de Dios. Primer atributo, la eternidad de Dios. El primer atributo que vamos a ver es la eternidad de Dios. Muy bien. ¿Cómo concluimos que Dios es eterno? ¿En qué parte de la Biblia se dice que Dios es eterno? Bueno, en el Antiguo Testamento, olam en hebreo denota perpetuidad. Cuando la Biblia llama a Dios el olam, le está llamando el Dios eterno o el Dios perpetuo. Así que Yahvé vendría a ser el Dios eterno. La palabra olam en griego ha sido traducida como aionios y es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de eternidad. Así que el Nuevo Testamento le llama a Dios el Dios eterno y usa el término aionios para hablar de esta cualidad de Dios. Algunos pasajes en donde la Biblia nos dice que Dios es eterno, y voy a pedir a los hermanos que puedan ir leyendo. Si usted lee una vez, déle oportunidad que pueda leer otro también. Así que alguien nos ayuda con el Salmo 92, otro con el Salmo 102, versículo 27, otro con Isaías 43, 10. Ya esos tres versículos nomás para poder avanzar, si no nos quedamos por acá. Salmo 92, ¿quién lo tiene? Amén, pastor, buenas noches. Salmos Amén. 92 dice, antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Amén. Desde el siglo y hasta el siglo. Literalmente significaría olam, olam. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú sigues siendo Dios. O sea, el tiempo no pasa sobre la persona de Dios. Él trasciende el tiempo. Salmo 102, versículo 27. ¿Quién lo tiene? Dice, mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Cuando se refiere a Dios, se está hablando de su eternidad, de su capacidad de no envejecer. Usted y yo envejecemos. No dice amén porque no quiere ser viejo, vieja, ¿no? Ay, no, pastor, yo me ando planchando, me echo de todo tipo de cremas. Así se eche baba de caracol. Todos nos vamos a morir, nos vamos a envejecer. El único que está en una capacidad de no envejecer es Dios. Por eso sus años no acabarán. ¿Ok? Isaías 43:10. Amén, pastor. Amén. Amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y crezcáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y lo será después de mí. Muy bien. Antes de él, ningún Dios ha sido formado, ni va a ser después de él otro Dios formado. O sea, él es único, eterno, no hay comparación. ¿Ok? No hay comparación. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasajes bíblicos nos hablan de la eternidad de Dios? 1 Timoteo 6, 15, 16, Judas 25 y Apocalipsis 1, 8. Esto ya es en el Nuevo Testamento, ¿ya? Ahí se usa, recuerde usted la palabra aionos,
que significa eterno, ¿ya? A ver, ¿quién tiene? Amén, pastor. Amén, amén. Ya, 1 Timoteo 6:15. Dice así. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Que a su tiempo mostrará, ¿verdad? El soberano, Rey de reyes, Señor, Señor. 15:16. ¿Sí? ¿O faltó el 16, creo? Ah, sí, faltó el 16. Ahí le dice el 16, dice así. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien, gracias. La gloria, honra, sempiterna, eterna, el único que tiene inmortalidad, por ende, Dios, ¿verdad? Es un Dios eterno. Judas 25. Amén, pastor. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien. Al único y sabio Dios, eterno, el inmortal, ¿no? Apocalipsis 1:8. Amén, pastor. ¿Ya? A ver. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien. Principio y fin. Vea usted, principio y fin, el Todopoderoso, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos acá, hermanos? Encontramos como característica principal, la eternidad de Dios, ¿ok? La eternidad de Dios. Entonces, ¿la Biblia enseña la eternidad de Dios? Sí, la Biblia enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento esta característica. Ahora, ¿cómo podemos interpretar teológicamente la eternidad de Dios? Dios está consciente del tiempo en el mundo o no está consciente que el mundo sufre a causa del tiempo. Sí, ¿verdad? Somos afectados por el tiempo y Dios lo sabe. Y Dios actúa vitalmente dentro del tiempo. Porque recordará usted que hubo un tiempo donde hubo un diluvio, hubo un tiempo en donde Dios mandó a su hijo, hubo un tiempo en donde Israel salió de Egipto, ¿verdad? Estos eventos demuestran que Dios no está exento, o sea, Dios no está desatendido de los tiempos. Job 24:1 dice, por cuanto los tiempos son conocidos por el Todopoderoso. Así que Dios conoce el tiempo. Dios no está divorciado del tiempo, pero Dios trasciende el tiempo y no está limitado por el tiempo. ¿Ok? Conoce, actúa, no se aleja del tiempo, pero Él no es afectado por el tiempo, Él no está limitado por el tiempo, pero usa el tiempo para poder relacionarse con la creación. Y a través del tiempo Él se preocupa por la subsistencia y la redención del mundo. Porque recuerde que en el futuro, y cuando hablamos del futuro nos referimos al tiempo, en el futuro Dios obrará de manera espectacular para poder redimir toda la creación sujeta a vanidad, como dice Romanos capítulo 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios actúa a través del tiempo. Ahora, en Jesucristo Dios se hizo temporal, ¿o no? ¿Se hizo Dios temporal en Jesucristo o no? Sí. Porque Jesús, hablamos de Jesús, la persona de Jesús, ¿ok? No hablamos de Jesucristo como Dios, sino Jesucristo, la persona humana de Cristo. ¿Tuvo un nacimiento o no tuvo un nacimiento? ¿Tuvo un inicio o no tuvo un inicio? ¿Tuvo una concepción o no tuvo una concepción?
Entonces, a través de la persona de Cristo, Dios se hizo temporal. ¿Se da cuenta o no? Dios se hizo temporal. El concepto bíblico del Dios eterno, junto al papel del creador, junto al papel de creador de Dios, hace que concluyamos como Agustín de Hipona. Agustín de Hipona concluyó que el tiempo fue posterior a la creación y no antes de la creación. ¿Cómo lo postulaba Orígenes de Alejandría? Orígenes de Alejandría era un teólogo cristiano, padre de la teología sistemática, allá en Alejandría, Egipto, donde había una comunidad judía y cristiana. Orígenes de Alejandría decía que el tiempo existió antes de la creación, pero Agustín de Hipona dice que el tiempo empieza con la creación. Antes no había tiempo, antes había eternidad. Así que el único ser eterno es Dios, porque Él fue el que existió desde antes de todo. El concepto de la eternidad de Dios significa que Dios fue antes de que existiera el tiempo. Y aun cuando el tiempo cese, Él va a seguir existiendo. ¿Verdad? Ahí hay varios versículos bíblicos que ya no vamos a entrar en esta noche a leerlos, pero lo puedo dejar ahí para que usted lo pueda copiar y lo pueda leer posteriormente acerca de la eternidad de Dios. Muy bien. Hasta ahí hemos hablado de la eternidad de Dios. Vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. ¿A qué nos referimos con la inmutabilidad de Dios? Que Dios no puede mutar. Dios no puede variar. Dios no se arrepiente y sus pensamientos van a perdurar para siempre. Números 23:19, Salmos 33:11. ¿Quién tiene estos versículos? Amén. Números 23:19. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Muy bien, Dios no cambia de opinión. Dios es el mismo. Amén. Y lo que Él decide no varía, no muda de su esencia, de su ser. Sus pensamientos perduran. Salmo 33:11. Amén, pastor. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Muy bien. El pensamiento de Jehová, el pensamiento de Yahvé, dura para siempre. Qué tremendo, hermanos. Dura para siempre el pensamiento del Señor. No van a ser mudados. Usted y yo mutamos. Pues ni que fuera Pokémon, pastor. No, pero sí mutamos porque cambiamos, ¿verdad? Físicamente, psicológicamente también hemos mutado, porque ahora pensamos de una manera más madura cuando pensamos cuando teníamos 5, 6, 7 años. Mutamos o variamos porque hoy día te has levantado con mucha felicidad y a todo trataste bien, pero mañana te vas a levantar con un carácter que no te va a aguantar nadie. ¿Se da cuenta o no? Entonces, somos cambiantes. Pero Dios, en su esencia, en su ser, es inmutable. Los años de Dios nunca van a acabar. Eso ya hemos leído, ¿no? Y por ende, Dios no cambia. Malaquías 3:6. Su consejo es inmutable. Malaquías 6:17 dice. No, pero Malaquías tiene cuatro capítulos. Ese 6:17 por ahí debe estar.
y no tiene sombra de variación. Dios no tiene sombra de variación. Santiago 1:17. Te vamos a buscar a ver Malaquías 3:6 y Santiago 1:17. Amén, pastor. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio por esto. Hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos? Amén. El Señor Dios no cambia. Por eso Él no consume al pueblo de Israel. ¿Verdad? Muy bien. Otro nos ayuda, Santiago 1:17. Amén, pastor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Se da cuenta? En Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él es el mismo, sus años no acabarán. Él no cambia de parecer. Él siempre es igual. ¿Qué podemos concluir teológicamente de estos versículos? Número uno, podemos concluir que la inmutabilidad de Dios no es contradictorio con los antropomorfismos bíblicos que mencionan que Dios cambia. O sea, hay un versículo que ya lo hemos leído en Números que dice que Él no cambia porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí o no? Pero hay otros versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan de Dios cambiando de parecer. Mire lo que dice Primera de Samuel 15:11. Otro nos ayuda con Amós 3:7, 3:6. Otro nos ayuda con Jeremías 18:8. Otro nos ayuda con Jeremías 42:10. Otro nos ayuda con Jonás 3:9. Vamos a examinar estos versículos, ¿ok? Muy bien. Primera de Samuel 15:11, pastor. Me pesa de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y pese a Samuel, y clamó al Señor toda aquella noche. Muy bien. ¿Qué dijo Dios? Me pesa haber puesto a Saúl. Ah, entonces Dios se equivocó. Dios se equivocó. No, Dios no se equivocó. Dios no se ha equivocado. Y entonces, ¿por qué le pesó poner a Saúl? Ya te voy a explicar. Pero no significa que Dios haya cambiado. No significa que Él se haya equivocado. Amós 7:3-6. Amén, pastor. Amós 7:3-6. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Muy bien, Dios estaba mandando un castigo sobre Jerusalén, sobre Israel, y el profeta Amós le dice, Señor, para este castigo. ¿Y qué dice el Señor? Que se arrepintió y dijo, ya no lo haré. Ah, ya ve, Dios cambió de actitud. Entonces Dios sí se arrepiente, porque dice, y se arrepintió Jehová. Ah, ahorita vamos a ver cómo responder a esos versículos. Jeremías 18:8. Amén, pastor. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Muy bien, yo me arrepentiré del mal que habría pensado hacerles, ¿ve? Ah, entonces Dios se equivocó. Espérate, desesperado, espérate. Jeremías 42:10. Amén, pastor. Jeremías 42:10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré.
porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Muy bien. Estoy arrepentido del mal que os he hecho, dice el texto. Bien, otro nos ayuda, Jonás 3:9. Amén. 9, amén. Dice así, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Muy bien, ¿quién sabe si Dios tal vez cambia de parecer, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos compatibilizar estos textos que hablan de un Dios cambiante, variante, con esta doctrina o este atributo de la inmutabilidad de Dios? ¿Es compatible o no es compatible? Sí es compatible. Número uno, porque estos versículos son antropomorfismos. Ya hemos explicado abundantemente qué significa antropomorfismo. Hemos dicho que antropomorfismos son formas humanas de expresar algo que pasa en el ser de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿Dios tiene sentimientos y emociones como las de nosotros? No, definitivamente no. Porque nuestras emociones están supeditadas al pecado. ¿Se da cuenta o no? Pero los sentimientos y emociones y lo que pasa en el ser de Dios está libre de pecado. Así que, si cuando decimos que Dios es amor o que Dios tiene amor, su amor es un amor supremo, completamente distinto al amor de nosotros. ¿Me entienden o no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que Dios se arrepintió, se está usando una figura humana para describir lo que sucedió en el ser de Dios. Que evidentemente Dios es inmutable, Él no puede variar. Pero ¿qué palabra usted le pondría a ese acto divino en donde Dios varía su manera de actuar, siendo que Él es inmutable? O sea, como es difícil de poder expresar en una palabra lo que sucede en el ser de Dios, el autor de la Biblia lo que hace es poner una forma humana, antropomorfismo. Usa una forma humana para describir lo que pasa en el ser de Dios. No porque signifique que sea igual a nosotros, sino porque es algo que se asemeja a lo que sucede en nosotros. ¿Sí me dejo entender? Ahora, esto demuestra que Dios reacciona a las cambiantes actitudes y acciones de los seres humanos. ¿Por qué Dios decide ya no traer mal sobre los que se arrepienten? Por eso, porque se arrepintieron. Entonces, la actitud cambiante no está en Dios, sino en el ser humano. Y Dios, en su naturaleza, es un Dios perdonador. Y si alguien se arrepiente, Dios no lo dejaría sin perdón. ¿Me dejo entender o no? Entonces Él tendría que variar sus planes por causa de la variación, de la cambiante actitud que nosotros los seres humanos tenemos. El hecho de que Dios cambie sus planes, el hecho de que Dios cambie sus propósitos, el hecho de que Dios cambie lo que Él tenía planeado hacer, demuestra que Él es un Dios viviente, que es un Dios misericordioso, ¿verdad? Y eso lo demostró en el relato de Jonás, cuando le dice a Jonás: yo he tenido misericordia de todo este pueblo que ni siquiera sabe cuál es su derecha ni su izquierda. ¿Acaso está mal eso? ¿Es incorrecto eso? Entonces Dios demuestra no que es un ser cambiante, sino un ser, uno, que sucede en su interior características muy parecidas a las de nosotros, pero que no son igual a las de nosotros. Entonces, pero como no hay cómo describirlo, el autor utiliza un antropomorfismo, una forma humana. Número 2,
Esto también demuestra de que Dios es un ser que está, que Dios es un ser viviente, es un ser vivo, que está reaccionando a nosotros que somos seres cambiantes, y por no negar su ser, su esencia, Él entonces actúa con fidelidad, ¿no? Muy bien, ¿lo dejé claro? No sé si algo no se entendió. ¿Está claro o no está claro? Pregunten ahora, hermanos. Pastor, Sí. cuando se refiere a que Dios cambia sus planes, no me queda claro eso. Ya. ¿La voluntad de Dios cambia? Ya. Cuando una persona hace lo malo, ¿qué merece? Castigo. Castigo. Y cuando hace lo bueno, Bueno, premio. ajá, su recompensa, su premio. Ok. Muy bien. Si Sodoma hizo muchas cosas malas, ¿ok? ¿Cuál era el plan de Dios? Destruirlo. Destruirlo. ¿Verdad? Ese era su plan. Pero si se hubieran arrepentido, ¿cuál hubiera sido el plan de Dios? ¿Destruirlos? Si hubiera un solo justo, dijo. Ajá. Entonces, a eso me refiero con el cambiante plan de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué él se siente presionado a cambiar sus planes cuando hay arrepentimiento? Porque él mismo ha dicho que ante un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Claro. Se puede acercar a él. Entonces, él no va contra su palabra. Entonces, Dios mismo, por él mismo ha jurado que salva al que se arrepiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, a eso me refiero con el cambiante plan de Dios. Entonces, Dios, o sea, suponiendo, ¿qué sería un Dios mutable? Miren, ¿Dios puede cambiar de planes? Sí, pero cambia en su esencia, no. O sea, no significa que hoy Dios es poderoso o todopoderoso y mañana ya no es todopoderoso. No podría suceder eso, porque Dios es inmutable. ¿Ok? Inmutabilidad significa que Dios es santo hoy y que mañana no puede ser pecador, porque si no sería mutable, y Dios no es mutable, es inmutable. Entonces, a eso nos referimos con la inmutabilidad de Dios. Sus planes pueden cambiar, pero su esencia, lo que Él es, nunca va a cambiar. ¿Ok? Eso sería la inmutabilidad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, muy bien. La inmutabilidad de Dios no debe igualarse con la inmovilidad. Dios tiene la libertad de iniciar nuevas acciones, por ello está activo. ¿Ok? Ah, no. La inmutabilidad significa que Dios está inmóvil. No, Dios no está inmóvil, Él está activo. Y Él tiene toda la libertad de actuar en esa actividad. La inmutabilidad significa que el carácter fundamental de Dios y su propósito está sin alterarse. Ojo, el carácter fundamental de Dios, lo que Él es en esencia, y su propósito, eso no va a cambiar nunca. Emil Brunner, un teólogo, comenta, un Dios que cambia constantemente no es un Dios que podamos adorar. Un Dios que cambia constantemente es un ser mitológico al que solo le podemos tener lástima. ¿Verdad? Recuerde usted que los dioses griegos eran seres mitológicos cambiantes. Eran borrachos, adúlteros y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué más puede tener lástima de ese tipo de seres mitológicos, ¿no?
El Dios de la Biblia supera abismalmente todo tipo de concepto de un Dios mitológico, ¿no? Muy bien. La sabiduría de Dios. Este es otro de los atributos de Dios. Dios es sabio. En el Antiguo Testamento, la sabiduría, en hebreo se dice jochma, la sabiduría o jochma de Dios expresa la destreza, el conocimiento y entendimiento que existe en Dios. Temer a Dios va a ser el principio para alcanzar la sabiduría. Dios usó sabiduría para hacer la creación. La sabiduría solo se puede encontrar en Dios y se obtiene por medio de Yahvé. Yahvé, Jehová, Dios, ¿no? Vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento sobre la sabiduría de Dios. Proverbios 1:7 nos ayuda un hermano. Proverbios 3:19 al 20. Salmo 104:24. Jeremías 10:12. Job 28:12 y versículo 23. Proverbios 9:10. Salmo 111, versículo 10. Y vamos a leer solo un versículo, los que leen, para que puedan dar la oportunidad a otros también a poder leer, ¿ya? Así que anímese, si hasta ahorita no ha leído un versículo, anímese a leer un verso, hermano. Amén, pastor. Amén. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. ¿Okay? Cuando uno teme a Yahvé, empieza el camino de la sabiduría, dice Proverbios. Proverbios 3:19 y 20. Amén, pastor. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos del cielo. Muy bien. Dios ha usado de su sabiduría para hacer toda la creación, todo lo que existe es la sabiduría del Todopoderoso, ¿no? Salmo 104, verso 24. Cuán innumerables obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra llena de tus beneficios. Muy bien, gracias. Hiciste todas las cosas con sabiduría, son innumerables, dice este versículo, ¿no? Jeremías 10:12. Amén, pastor. Jeremías 10 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Muy bien. Dios extiende los cielos con su sabiduría. Job 28, versículo 12 y versículo 23. Job 28, versículo 12 y versículo 23. Amén, pastor. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y el 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Muy bien. Está en Dios. El mismo capítulo 28 de Job dice, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y dice que Dios conoce, ¿verdad? Sabe dónde puede estar esa sabiduría. Muy bien. Seguimos. Se obtiene la sabiduría por parte de Yahvé. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy bien. Ahí encontramos el principio de la sabiduría está en Dios, ¿verdad? Dios da la sabiduría. Y por último versículo,
Salmo 110, versículo 111, versículo 10. Amén, pastor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Su loor permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver la sabiduría de Dios descrita de manera sucinta en el Antiguo Testamento. Ahora, hay algo interesante que resaltar acá. En Proverbio 8, y uno cuando va, si vamos a Proverbios capítulo 8, vamos a ver que algunos de los padres posapostólicos creyeron que Cristo era la sabiduría personificada. Porque usted se da cuenta en Proverbios 8 que se habla de la sabiduría como si fuera una persona, ¿no? Y entonces, algunos creyeron que esa personificación de la sabiduría aludía a Cristo. Entre ellos estaba Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes de Alejandría, ¿verdad? Entre otros. Ahora, otros creyeron que era no Cristo, sino el Espíritu Santo, la personificación de esa sabiduría. Entre ellos estuvo Ireneo e Hipólito. Ahora, si usted lee en Proverbios, pero vamos al capítulo 8 para verlo mejor. Proverbios capítulo 8, y le voy a indicar qué versículo. Proverbios capítulo 8. Yo quiero que usted note el versículo. Ahí está, ¿ve? Versículo 22. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿No? Y mire, dice, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados, yo había sido ya engendrada. ¿No? Y etcétera. Bueno, habla acerca de las características de Jehová, ¿no? Perdón, las características de la sabiduría. Esto sería imposible de que pudiera aplicarse a Cristo o al Espíritu Santo. Porque Cristo y el Espíritu Santo no son propiedad de Dios, sino que son Dios. ¿Verdad? Ellos no han sido creados por Dios. Ellos son Dios en esencia. Entonces, la identificación del Espíritu Santo o la identificación de Cristo en Proverbios 8 no tiene ningún tipo de sentido, ¿ok? No hay ningún sentido de creer que Cristo o el Espíritu Santo estén implícitos en ese capítulo. Y entonces, ¿por qué se personifica la sabiduría? ¿Por qué se personifica la sabiduría? Porque Proverbios es un libro poético, es un libro sapiensal. Y en la literatura sapiensal, una de las características es que personifica cosas que son impersonales. La sabiduría es impersonal y la personifica. ¿Ok? Es parte de la literatura. ¿Ok? Parte de la literatura. Así que no tiene nada que ver de que si está Cristo acá, en realidad Cristo no está en este pasaje, ¿no? Muy bien. Seguimos. En el Nuevo Testamento, la sabiduría de Dios se relaciona con la redención por medio de Jesucristo, su cruz y
su iglesia. La sabiduría, y se utiliza el término sofía en griego, va a ser el tema principal en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo va a hablar constantemente de la sabiduría de Dios y menciona que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y que por medio de esa sabiduría, Dios ha decidido rescatar al género humano con la locura de la predicación. No con la sabiduría humana, sino con la locura de la predicación. La Biblia también enseña en el Nuevo Testamento que la sabiduría y el conocimiento, todas las riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios están en Cristo. Colosenses 2:3. ¿Quién lo tiene? Colosenses 2:3. Amén, pastor. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Amén. Y esa sabiduría se ha manifestado en Cristo, Efesios 1:9. ¿Alguien lo tiene? Amén. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Muy bien. Se había propuesto en sí mismo. Ese es el propósito de Dios, la sabiduría de Él. Esa sabiduría se enseña por medio de la iglesia, Efesios 3:10. Amén, pastor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y los principados o potestades en los lugares celestiales y potestades en los lugares celestiales. Muy bien, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa multiforme sabiduría de Dios? Que la sabiduría de Dios no es única o monótona, sino que la sabiduría de Dios es múltiple. La sabiduría de Dios es múltiple. Y ahora esa múltiple sabiduría de Dios se puede dar a conocer por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Amén. Se puede dar a conocer por medio de la proclamación del Evangelio. Ahora, si alguien no tiene sabiduría, ¿qué puede hacer? Solicitar a Dios sabiduría. Mire lo que dice la Biblia. Santiago 1:5. ¿Alguien lo tiene? Santiago 1:5. Amén. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y él le será dada. Y le será dada. Si algún creyente no tiene sabiduría, Dios puede darle sabiduría. Por último, la Biblia dice que Dios es sabio. Romanos 16:27. Romanos 16:27. Amén. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Muy bien. Interpretación teológica. ¿Qué podemos interpretar? Según los escritos sapiensales, nos referimos a escritos sapiensales, a aquellos escritos que pertenecen a la poética hebrea, pero también nos referimos a los escritos que tienen relación con aspectos de sabiduría. En los escritos sapiensales del Antiguo Testamento, la sabiduría divina estaba íntimamente ligada al conocimiento y al entendimiento, y eran un punto principal en la cultura y fe hebrea. Sabiduría es igual a conocimiento, entendimiento, inteligencia, y es muy importante la sabiduría en el contexto del Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo considera que la sabiduría no puede ser identificada con la sabiduría humana,
porque la sabiduría humana es mundanal. Así que le da un enfoque nuevo a la sabiduría en el Nuevo Testamento. Y hace que la sabiduría se puede encontrar únicamente en la persona de Cristo. ¿Ok? Así lo describe el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a terminar con esto que es el poder de Dios. Otro de los atributos, el poder de Dios. Y ya con esto concluimos y quedamos para la siguiente clase, el próximo martes, continuar más con este tema muy interesante de los atributos de Dios relacionados con su santidad. El poder de Dios. El término todopoderoso es un término en el Antiguo Testamento que se encuentra frecuentemente en el libro de Job. El sustantivo geburá significa fuerza o poder y es un sustantivo que se aplica a Dios. La Biblia dice que Dios se enseñorea con su poder, o sea que Él hace que todos le obedezcan, que Él se vuelve Señor con su poder y que el poder es de Dios. Salmo 66, versículo 7, Primera de Crónicas 29, 11. ¿Lo tiene? Amén, pastor. Dice, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Muy bien, Él señorea con su poder. Él es Señor y lo manifiesta con su poder glorioso, ¿no? ¿Qué más? Primera de Crónicas 29, 11. ¿Alguien lo Amén. tiene? Amén. Amén, amén. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Muy bien, todas las cosas son de Él. Y el poder y la gloria, la honra, la majestad, todo le pertenece a Él, ¿verdad? Ahora, el sustantivo hebreo abir significa el fuerte y se añade a Jacob o a Israel y se usaba como un sinónimo de Dios por Jacob e Israel, ¿no? Lo usaban para referirse a Dios cuando se habla de el fuerte de Israel. Vamos a ver dos casos. Génesis 49, 24 y otro Isaías 1, 24. Vamos a ver cómo se le llama a Dios el fuerte. Amén, pastor. Génesis 49, 24. Mas tu arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Muy bien. O sea, se agrega la frase Abir Jacob, que significaría el fuerte de Jacob, ¿no? En alusión a Dios por su poder. Pero Abir también se relaciona con Israel, así sería Abir Israel, el fuerte de Israel, ¿no? Isaías 1:24. Amén, pastor. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Muy bien, gracias. El fuerte de Israel. Entonces, estos epítetos de los que se hace mención sobre Dios denotan el poder, la fuerza de Dios, ¿no? Ahora, hay otro adjetivo, que es el adjetivo gibor, que se puede traducir como poderoso y se emplea también para hablar de Dios. A Dios se le llama gibor o poderoso. Deuteronomio 10, 17. Amén, pastor. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores.
grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Muy bien. Grande, poderoso y temible. ¿Ok? Grande, poderoso y temible. Ahí usa el término Gadol Gibor. ¿Ok? Hay otro término hebreo para hablar del poder de Dios y es el término hebreo Koach, que se traduce por poder. Se emplea en relación al poder de Dios en el Éxodo y también en la creación. Vamos a usar solamente dos textos de ahí. Éxodo 9:16 e Isaías 40:26. ¿Quién lo tiene? Éxodo 9:16. Porque la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia, y en mi nombre sea contado en toda la tierra. Muy bien. Te he puesto para declarar en ti mi potencia, mi poder, dice, ¿no? Y miren lo que dice Isaías 40:26. Levanten en alto vuestros ojos y miren quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, Coaj, ¿no? Y el poder de su dominio. Pero también hay otro término que se usa, hay dos términos más que se usan en hebreo para hablar del poder de Dios. El primero es os, que significa fuerza, y se usa en muchos salmos para hablar del poder de Dios. Y hay otro término hebreo, hazak en hebreo, y significa fuerte o poderoso. Y se usa cuando se habla de la mano de Dios, ¿ok? Que saca a Israel, la mano poderosa de Dios o la mano fuerte de Dios que saca a Israel y su brazo extendido para sacar, su brazo fuerte, ¿no? Para sacar a su pueblo. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? En griego se utiliza el término dunamis, que significa capacidad o poder. Se usa, por ejemplo, cuando se va a hablar de la concepción virginal en Lucas 1:35, donde se dice que la sombra del Altísimo, el poder del Altísimo, vendría sobre María para que pueda concebir, ¿verdad? El poder de Dios vendría sobre ella. Se habla también del don del Espíritu Santo en Pentecostés, que es el poder de Dios que va a venir sobre la iglesia. Se habla de la entronización de Cristo que fue hecha con el poder de Dios, o de la revelación general que demuestra el poder de Dios, que demuestra la creación, que Dios es poderoso. La predicación de Pablo se hizo en base al poder de Dios. Su ministerio se fundamenta en base al poder de Dios. Se manifiesta en el día de la salvación de los creyentes. El poder de Dios se va a manifestar para salvar a los creyentes en el día que Él ha determinado. Se va a enfatizar la grandeza del poder de Dios, especialmente en relación con la vida cristiana. Necesitamos los cristianos el poder de Dios para poder vivir una vida victoriosa. ¿Ok? Esos son todos los versículos que hablan en el Nuevo Testamento sobre el poder de Dios. Como verbo, la palabra poder indica el poder de Dios para levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Dios es poderoso para levantar de las piedras hijos de Abraham. El poder de Dios se manifiesta para dar vista a los ciegos. Todas las cosas están sujetas al poder de Cristo, Filipenses 3:21. El poder de Dios hace cosas asombrosas, Efesios 3:20.
Cristo es poderoso para poder socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Y para guardar a los creyentes sin caída, el poder de Dios es capaz de guardar a los creyentes sin que caigan. Y por ende el poder de Dios puede salvar perpetuamente a los creyentes. Encontramos otra palabra en el Nuevo Testamento. Aparte de dunamis, encontramos la palabra kratos en griego. Y esta palabra significa fuerza, poder o dominio. Lo usa Pablo en Efesios 6:10, Colosenses 1:11, 1 Timoteo 6:16 y se usa también en Apocalipsis 5:13 para hablar de la fuerza, el poder, la gloria, honra y majestad que son entregadas al Señor. Hay otro término griego que se usa y es ishus, y se encuentra solamente en 2 pasajes, en Efesios 6:10 y 1 Tesalonicenses 1:9. Y hay un sustantivo que denota el poder de Dios y es el sustantivo pantócrator. Pantócrator en griego significa el todopoderoso. Tiene relación con el poder de Dios, es todopoderoso y se usa constantemente en Apocalipsis, pero también en 2 Corintios 6:18. Es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde aparece el término todopoderoso, pantócrator. Muy bien, interpretación teológica. ¿Qué aprendemos de todos estos pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que hablan sobre el poder de Dios? Lo que entendemos, lo que creemos es que Dios es un Dios todopoderoso. Y el credo apostólico une la paternidad de Dios con su omnipotencia. Cuando el credo apostólico hace esto, entonces lo hace con la finalidad de contrarrestar el pensamiento gnóstico y pensamiento marxista. Porque recuerde que el pensamiento gnóstico y marxista lo que hace es decir que el Dios del Nuevo Testamento no es el Dios del Antiguo Testamento. Pero el credo apostólico lo que hace es decir, es el mismo Dios. Porque creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El Dios Padre del Nuevo Testamento es el todopoderoso creador del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? El credo apostólico es una confesión que denota o acusa la herejía que estaba levantando Marción y los gnósticos en el siglo I, ¿no? Siglo II, perdón, en el siglo II. Los teólogos medievales normalmente atribuyeron a Dios omnipotencia, ¿no? En vez de llamarle todo poder, lo usaron en latín y le dijeron la omnipotencia de Dios. Pero a veces las discusiones sobre la omnipotencia de Dios que se hacían durante la época medieval derivaban en algunas especulaciones fantásticas acerca de lo que Dios puede hacer y lo que no puede hacer. Emil Brunner, un teólogo, indicaba que la omnipotencia de Dios quiere decir que Él es libre para tratar con su universo en el momento y del modo que Él desee, pero no quita la idea de independencia relativa y responsabilidad moral de los seres humanos. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él desee y para usarnos a nosotros según su voluntad y su propósito. Dios es poderoso para todo eso, pero nosotros no dejamos de ser responsables delante de Dios, ¿verdad? Muy bien. La próxima semana, el próximo martes, estaremos viendo el tema, continuaremos con este tema y estaremos viendo los celos, el furor y la ira de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. Muy bien, hermanos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Vamos a entonar un himno antes de despedirnos. ¿Qué le parece? Vamos a entonar este himno que dice: busca primero el reino de Dios.
gracia y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Amén, hermanos. Nos vemos entonces